¿Cómo están, queridas fabulosas? Bienvenidas nuevamente a Ficti and Fabulous. Hoy tenemos ese tema que todas hemos traído por atrás de la cabeza ahí dándonos lata de cuál será esta inteligencia emocional y cómo lograrla, cómo hacer para que las cosas vayan un poco más tranquilas, para que no nos afecten. Van a ver lo que vamos a ver el día de hoy aquí en Ficti and Fabulous con Alejandra del Río y por supuesto mi amiga Adriana Páramo. Bienvenidas, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Pues, ¿qué creen? Tenemos a una licenciada en psicología, con una maestría en psicología también por el ITREN, más de 25 años de experiencia siendo psicoterapeuta, pero además para mí es muy especial porque ella y yo somos amigas desde primero de primaria. Nuestra queridísima Kenia de Santiago, qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Gracias, muchísimas gracias. Para mí verdaderamente es un honor estar con Ale y contigo aquí compartiendo un tema tan bonito y tan interesante como es el de la inteligencia emocional. Muchas gracias. Pues no saben de verdad qué padre fue habernos encontrado. Como ustedes saben, Adriana y yo hemos estado compartiendo amigas en todo este proceso y empezando a conocer yo a las suyas, ella a las mías. Y para mí encontrar a Kenia ha sido una maravilla. Es una mujer que te ayuda a llegar realmente a lo que sientes y en dónde estás parado en todo momento. Y fíjate, Kenia, que en muchas de estas pláticas que he tenido contigo, siempre he encontrado que por alguna razón o por otra, lo más difícil de alcanzar cuando estás teniendo un conflicto, etc., es esa inteligencia emocional para un poco callarte cuando no tienes que hablar o modularte cuando te tienes que modular y demás. Cuéntanos un poco sobre qué es la inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional, a mí me gustaría empezar como por el principio, de dónde surge este concepto, porque es un concepto, digamos, dentro del ámbito de la psicología bastante nuevo. Es decir, en 1990 el doctor John Mayer habla de lo que es la inteligencia emocional, pero de repente en 1995 surge un libro que muchísima gente conoce, que es Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. A partir de ahí se empieza como a desarrollar más este concepto. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se desarrolla? ¿No? Entonces, creo que es algo súper importante para todas nosotros, sobre todo aquí de 50 Fabulous, entender desde dónde viene y qué es inteligencia emocional. Pues es simplemente aprender a reconocer, entender y gestionar nuestras emociones y su impacto, que es lo que decías hace un momento, ¿no? ¿Cómo gestionar estas emociones? ¿Qué hacer con ellas? Porque las emociones son naturales en el ser humano, uno las tiene y son útiles pues para tener conductas, acciones, para hacer cosas, y sin ellas pues seríamos como unos robots. Solo si no las gestionamos bien, entonces tendremos algunas dificultades. En esta parte de gestionar de manera inadecuada nuestras emociones, o no inadecuada, sino no saber cómo hacerlo, de pronto nos vemos a nosotras mismas, oye, ¿por qué tengo tan mal carácter? ¿O por qué me junto con gente tan tóxica? ¿O por qué tengo todos estos problemas en mi vida? Cuando tú no estás a gusto con lo que te está sucediendo de manera interna y te gustaría hacer una transformación completa, cuéntanos, Kenia, cómo nos puede servir la inteligencia emocional como un trampolín para transformar lo que estamos viviendo el día de hoy. Bueno, para entender esta parte de lo que acabo de decir de la definición, es necesario saber que para tener inteligencia emocional se necesitan 5 elementos que son fundamentales y tienen que ver con lo que estás diciendo. ¿Cuáles son estos 5 elementos? 1. Autoconocimiento, autoconciencia, autorregulación, empatía, motivación y habilidades sociales. En un momento pues vamos a platicar de cómo puedes adquirir estos 5 elementos para desarrollar una buena inteligencia emocional, que desde luego va a servir para toda nuestra vida, tanto profesional como personal, y para aprender a relacionarnos sanamente con los demás.
para adquirir bienestar personal y profesional. Y contigo mismo también, ¿no? Porque de pronto estos arranques que tenemos por cualquier gatillo, ¿no? Que nos ponen enfrente, ¿no? Y cuando tú no logras tener ese como control y esa tranquilidad para afrontar los problemas del día a día, híjole, después te viene como una cruda emocional espantosa ¿y por qué hice esto? ¿Por qué no me puedo controlar? ¿Por qué no me quedé callada? ¿Por qué algo, no? Que eso tiene que ver un poco con esta parte de la autorregulación, ¿no? Que es el segundo elemento. El primer elemento, que es la autoconciencia, es saber qué emoción estoy sintiendo, es decir, reconocerla, entenderla de dónde viene y cuál es el impulso y el impacto que tiene en la conducta hacia mí misma o hacia los demás, ¿no? Como decías hace rato, esta parte de repente manejo ira, o de repente estoy triste, o de repente tengo ansiedad y no sé por qué. Entonces tengo que reconocer, uno, qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo y cuál es ese impacto que genero con mis propias emociones. Muy bien nos mencionó Kenia inicialmente que una de las partes fundamentales para poder tener esta inteligencia emocional, pues se necesita el autoconocimiento. Pero bueno, yo me puedo ver todos los días en el espejo y decir, es que fíjate que me está pasando esto, pero es culpa del vecino, del tío, del amigo, del perro, de la televisión, del gobierno. Todo el mundo tiene la culpa menos yo. Es muy difícil que nosotras podamos encontrar quiénes somos en realidad, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, si no vamos de la mano de un profesional que nos oriente, como en este caso Kenia. Platícanos, ¿cómo es el inicio? A ver, yo soy una fabulosa que nunca he tenido terapia, ni he sabido cómo puedo llegar a dar ese pasito para empezar con el autoconocimiento. ¿Y qué es para empezar? Bueno, la primera parte sería tomar conciencia justamente de que yo necesito hablar de mí, necesito hablar de lo que me pasa, porque algo está sucediendo en mi entorno que no me está haciendo sentir bien. Entonces es cuando puedo decidir, bueno, si tengo acceso a ir a un profesional, maravilloso, la terapia siempre va a ser una parte fundamental si nos queremos conocer a nosotros mismos, porque de alguna manera un terapeuta es objetivo, digamos, ¿no? A la hora de que le estamos exponiendo nuestros problemas y las cosas que nos pasan, y nosotros no somos objetivos con lo que nos sucede. Entonces, en esta parte del autoconocimiento también hay formas de hacerlo uno mismo. Digamos, yo, por ejemplo, a mis pacientes lo que les digo es, hagan un diario emocional. Esto lo puedes hacer inclusive en tu teléfono celular con tus emoticons. ¿Cómo amanezco en la mañana? Una carita. Carita, ¿no? Feliz. Contenta, de malas, triste, enojada. No, a media Hay mañana. Hay una carita roja media, así con... sí, en la carita así hasta con insultito, ¿no? En la noche como estoy. Y esto, si lo hago bastante tiempo, por decir por lo menos 15 días, me va a dar un patrón. Y yo ahí puedo ir viendo, a ver, la mayor parte del tiempo estoy triste. ¿Por qué estoy triste? Ya si quiero y puedo, pues lo escribo como en un diario. Hacer esto es verdaderamente útil y fundamental para encontrar patrones emocionales en mí. Y eso es algo que todos podemos hacer, aún sin la ayuda de un terapeuta. Maravilloso. Fíjate que estas pequeñas claves que nos van dando en todos los podcasts nos ayudan un poco a saber que no es tan difícil, ¿no? O sea, porque uno piensa en una terapia y es así como, híjole, van a ser los próximos 3 años de mi vida yendo a determinado lugar y haciendo determinada cosa. Pero realmente hay muchos libros de autoayuda también, pero el nada más tomar conciencia, el saber que estás teniendo una emoción determinada constantemente que a lo mejor no te está dejando progresar, no te está dejando salir adelante, no te está dejando triunfar. Yo creo que eso te va a ayudar mucho, ya sea en sí tomar la decisión y ir con un terapeuta o en tomar acción inmediata sobre aquellas cositas de tu vida pues que te tienen, como tú lo decías, triste o que te tienen enojado o en el nivel en el que estés en ese momento.
Y ya si en realidad estás viendo que haciendo tu diario, encontrando un patrón, no estás pudiendo ni reconocer ni entender por qué te pasa lo que pasa, yo sí recomiendo que acudan a un profesional porque de verdad es útil, no se van a arrepentir. No necesariamente tienen que ser como antes se concebía la psicoterapia, años y años de trabajo, o que me van a meter ideas, o que van a hacer cosas así como extrañas. No, es algo que a todos nos pasa y es de los problemas cotidianos, no tienen que ser problemas gravísimos, ¿no? Para acudir a una terapia. Una de las partes más importantes es que no nos damos cuenta de qué está pasando adentro de nuestra cabeza. Los seres humanos tenemos entre 60 y 80 mil pensamientos diarios que están ahí, ¿no? Y hablan todos al mismo tiempo. Normalmente elegimos los mismos que nos van a llevar al mismo lugar. Y de pronto nos vamos a preguntar, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Cuando vamos a terapia y empezamos a escucharnos lo que hablamos de la mano de nuestra terapeuta, entonces nos damos cuenta que lo que estamos pensando en ese momento no es lo óptimo y que si seguimos con las mismas conductas todos los días, nos va a llevar exactamente al mismo lugar. ¿Cómo podemos? Porque eso es lo que buscamos. Ya quiero cambiar. Pues no hay una canción de Lupita D'Alessio. ¿Qué tal estuvimos tanto Hoy tiempo? quiero cambiar. Hoy voy a ¿No? Y realmente pues sí quiero una vida distinta, donde me lleve mejor con los demás, como bien dijiste, me sienta satisfecha conmigo mismo en esta piel, que deje de sentir que no soy suficientemente buena, porque eso, queridas fabulosas, nos pasa al 100% de los seres humanos. Y si alguien dice que nunca ha sentido en su vida que no es suficientemente bueno, te está diciendo mentiras o de verdad no tiene contacto con lo que está sintiendo. Pero ¿cómo podemos realmente dar estos pasitos para que podamos tener un cambio desde el pensamiento que después se vaya a las emociones y a las acciones? Fíjate que esto que estás diciendo es muy importante porque ¿por dónde empiezo? Empiezo por las emociones, empiezo por las conductas, empiezo por los pensamientos y en esta parte, hablando exclusivamente de inteligencia emocional, me parece bueno señalar que es importante empezar por las emociones y ya después nos vamos hacia el área de los pensamientos. En cuanto al área de las emociones, hablábamos de qué es lo primero. Autoconciencia, saber qué estoy sintiendo y qué impacto tiene esto, ¿no? En segundo lugar sería ya la autorregulación, aprender a regular lo que estoy sintiendo, a desintensificarlo, porque muchas veces hay, digamos, estímulos de este tamaño y respuestas de este tamaño, ¿no? No concuerda cómo estoy respondiendo emocionalmente a lo que está pasando. Supongamos, ¿no? Que se me cierra un coche en una avenida y yo me le voy a la yugular al otro y a lo mejor el otro no me vio, no, cosas que nos pasan a todos. O no trae ¿no? prisa. O no trae prisa, o es bastante maleta para manejar, ¿no? Pero nosotros tendemos a intensificar esas emociones. Entonces sí es importante aprender a autorregularnos. ¿Qué es esto? Contenernos. A ver, ¿qué está pasando? No es para tanto, ¿no? Hay técnicas que ustedes, mis queridas fabulosas, pueden utilizar que ayudan mucho a aprender a contenerse y autorregularse. Por ejemplo, practicar la meditación. 5 minutos al día. Ay, es que eso de meditar, fíjate, yo, y lo hago, pero todo el tiempo, y sobre todo cuando comencé en la meditación, a mí me decían, es que pon la cabeza en blanco. Ya iban los 60,000, Sí, en ese momento los 60,000 se aparecieron de aquí golpe, así. como nos dijo Lizzy Rodríguez, ahí viene la loca de la casa y el diablo cabrón y te ataca. Y a ver, poner la cabeza en blanco ha resultado ser el mayor problema de mi vida, o sea, de verdad. Y eso el tratar de estar como en calma, siempre es estás como con toda esta vorágine de pensamientos que es bien difícil parar, ¿no? Así es, pero fíjate, esto que estás diciendo de la meditación es interesante porque eso de llevar a la mente en blanco, lo cual es dificilísimo de lograr, ¿Verdad? requiere mucho tiempo, mucha práctica. Empiezas con ¿qué?
con respiraciones. Con el simple hecho de poder controlar mi ritmo de respiración, puedo bajar mi estrés. ¿Qué puedo hacer? Yoga, puedo hacer pilates, puedo hacer tai chi, puedo hacer qigong o ejercicio. Eso me va a ayudar a relajarme. ¿Qué otras técnicas hay? Mindfulness, que seguramente ustedes ya han hablado de eso, que son técnicas muy específicas que me ayudan a estar en el aquí y en el ahora. Eso es lo principal, estar en el presente. Si yo ando oscilando con mis pensamientos estos locos entre el pasado, entre el futuro, me estoy perdiendo el presente y estoy haciendo que mis emociones se intensifiquen. Porque o me pongo muy triste por pensar en la nostalgia del pasado, o me pongo muy ansiosa por estar pensando en qué va a pasar con el futuro del cual tengo total incertidumbre. Entonces, creo que es muy importante aprender a controlarnos, a autorregularnos, a contener estas emociones y ya después poder empezar a trabajar sobre qué pensamientos me llevan a tener esas emociones. Aquí yo también les voy a dar una sugerencia. Créanme que a pesar del camino recorrido que tengo en el tema de desarrollo humano y todo, jamás he podido poner mi mente en blanco. Y miren que lo he intentado y con inciensos y olor, ¿no? Y que meditación Merkaba, Vipassana. Me acabo de hacer sentir menos mal. No, es que sí es muy difícil. ¿Qué hice? Como si estuvieras en el Tíbet. Puedes encontrar en YouTube una cantidad de meditaciones guiadas infinita. Muy buenas. Que si quieres abundancia, que si quieres bienestar, y si el enojo, y si el otro, el aquel, busca armonía, gratitud. Bueno, la cantidad de temas que hay es infinita. Aquí lo importante es que todo ese que bien decía Kenia, que te vas al pasado lleno de resentimiento y de dolor, o a un futuro catastrófico que no ha llegado, pues ya te estás torturando y no estás viviendo el presente y no estás disfrutando. ¿Por qué no seré feliz tú? ¿Por qué? Pues porque no estás aquí, ¿no? Entonces, si no te funcionan otras cosas, pues es importante que busques cuál es el camino de lo que mejor te funcione a ti para que puedas ir caminando en esos temas. Así es, y otro punto que me parece también importante destacar es esta parte que nos mueve, que nos motiva, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, ¿no? Porque muchas veces todas estas emociones disruptivas vienen porque no sabemos cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, qué proyecto tenemos, que va mucho más allá de solamente perseguir dinero o estatus. Tiene que ver con este motor de a dónde llevo mi vida con energía, con perseverancia, con resiliencia, y ir caminando. Entonces, sí es muy importante, si queremos tener inteligencia emocional, trabajar sobre la motivación, pensar qué me motiva, qué quiero para la vida, qué quiero para mí, para mis proyectos. ¿Tengo proyectos? ¿Tengo sueños o no tengo? Eso es importante. Otro de los temas fundamentales es que pensamos que la motivación nos va a llegar así como una hadita de ya te motivé y ahora sí te vas a levantar a hacer ejercicio y ya vas a ser de esas personas de las 5 de la mañana y vas a hacer dieta y vas a poner en orden tu ropa y tus cosas de la vida y tus papeles y como decíamos la semana pasada, tus finanzas, y resulta que ya me motivé. Querida fabulosa, te tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que no sucede así, pero la buena noticia es que tú puedes estar en control. La motivación llega cuando nosotros damos el primer paso y la acción hace que llegue la motivación, porque vas a empezar a ver tus logros y vas a decir, eso que creía yo de que no soy suficientemente buena, no es una realidad, sí puedo, y si pude este paso, el que sigue. Por eso es paso a paso. Así es, y lo primero también es saber qué quiero. ¿Cómo me voy a motivar si nada más tengo que hacer ejercicio pero no sé para qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero lograr haciendo ejercicio? Tener un buen cuerpo, tener salud, estar mejor, tener más resistencia. ¿Qué es lo que quiero? Eso me va a ayudar a construir esta motivación, ¿no? Y sobre todo si empiezo a controlar mis emociones.
Otro paso importante tendrá que ver también con la empatía. La empatía es muy importante y la empatía es entender las emociones de la otra persona, saber desde dónde viene, cuál es su perspectiva, detenerme un momento para saber por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué está sintiendo lo que está sintiendo, que a veces no es fácil de entender, ¿no? Nos compramos nuestra propia historia del por qué los demás hacen lo que hacen, pero no nos sentamos a analizar un poquito por qué. No, y encima de todo, no sabemos ni por qué hacemos nosotros lo que hacemos. Muy difícilmente vamos a lograr saber cuál es la motivación de los demás para hacer lo que en algún momento dado hacen o hicieron. Pero, ¿cómo logramos justamente una vez que entendemos más o menos nuestro problema, lo que viene y que estás trabajando en ello? ¿Cómo logras esa gestión de tus propias emociones? Decías, meditación, X, Y, sí, ayuda, pero ya que estás en medio de una discusión, o sea, ¿cómo lo haces ya que estás enfrentando un conflicto? Bueno, lo ideal sería no llegar a esa intensidad emocional, Okay. ¿no? Pero ya si llegaste, también hay varias cosas que puedes hacer. Yo lo que digo siempre es, salte de la escena del crimen lo más rápido que puedas. Si te encuentras muy enojada, a punto de casi irte a la yugular de la otra persona que está enfrente de ti, salte un poco de ahí, respira, vete al baño, mójate la cara, siéntate y espérate unos 5 o 10 minutos, porque cuando hay una ira excesiva y tenemos estos impulsos fuertes que son difíciles de controlar ya que llegaron, entonces lo que tengo que hacer es esperarme un poquito de tiempo. No es que me voy a desenojar, pero sí va a bajar la intensidad y entonces ya por lo menos no voy a querer asesinar a la persona que tengo enfrente. Yo estudié Relaciones Internacionales. Uh-huh. Y teníamos un profesor extraordinario que había sido delegado en la ONU que nos decía que en una negociación toda nuestra vida son negociaciones, ¿no? Decía que cuando tenías duda, te salieras al balcón. When in doubt, go to the balcony, decía, ¿no? Y es cierto, cuando tengas ese rollo de que no sabes si lo que vas a decir está bien o está mal, o si te vas a enojar, o si se te están saliendo las lágrimas, o si algo, pide 5 minutos, salte al balcón, como dices tú, échate agüita y luego platicamos. Así es, ¿no? Y la verdad, eso es parte de la inteligencia emocional. Si me estoy dando cuenta que me estoy intensificando antes de cometer un error o decir cosas que después me puedo arrepentir, entonces sí, me retiro si se puede, ¿no? Yo a veces les digo, bueno, es que a veces sí no se puede salirte de la escena del crimen. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Como si te pusieras un iPod interno, canta, reza, di un mantra, calma esas emociones. Cuenta hasta 10. Sí, ándale, cuenta hasta 10, sí, cuenta hasta 10 antes de darle al niño porque se le cayó la leche, ¿no? Y eso te va a ayudar a desintensificar las emociones, ¿no? Y a generar también esta parte como empática. Bueno, a ver, la otra persona, ¿qué me está diciendo? Hay una cosa que se llama feedback positivo, que es entender que la gente lo que te dice no necesariamente te está criticando todo el tiempo, ni hay que ofenderse de todo. Muchas veces hay que tomar en cuenta también lo que dicen los demás acerca de nosotros, porque a lo mejor es un punto ciego que yo puedo trabajar. ¿No? Si alguien me dice, oye, es que tú siempre estás enojada, o siempre traes el ceño fruncido, o siempre estás como irritable, como de malas, y a lo mejor me lo dicen 2 o 3, yo creo que es algo que sí me están diciendo que tengo que trabajar en mí, si es que yo no lo he detectado, ¿no? Oye, siempre te veo nerviosa, ansiosa, siempre estás como apurada, como impaciente. Bueno, pues a lo mejor es algo que tengo que trabajar en mí. Entonces, esta parte de aprender a no ofenderse ante la crítica constructiva de los demás, porque sí hay gente muy destructiva, hay que reconocerlo,
Pero hay gente que no, que las cosas que dicen las dicen no con el afán de lastimarnos, de ofendernos, ¿no? Yo al inicio les comenté que Kenia y yo somos amigas desde que teníamos 6 años y hemos sido testigos la una de la otra de cada paso de nuestras vidas. Hemos reído, llorado, quejado. Bueno, cuántas experiencias no hemos compartido que de verdad pues ha ido enriqueciendo nuestra vida. Y para mí sí es fundamental que tú puedas tener una amiga en la cual puedas confiar, le puedas decir todo lo que estás sintiendo y primero sabes que no va a haber malos sentimientos, ni envidias, ni malos entendidos, ni nada, pero créanme que nadie me dice la verdad como me la dice Kenia. Bueno, somos amigas. Y nos empezamos oye, tengo este problema, tengo el otro, fíjate que estoy... No, pero ustedes hacen trampa. Porque... Psicóloga y psicóloga, o sea, eso no se vale. Pero bueno, estamos entrenadas, sí, estamos entrenadas. No, pero de toda la vida ha sido esta parte como yo recurro a Kenia con mis asuntos personales, no para que me diga si tienes razón y tú dile y contéstale, sino para poner los pies en la tierra y que me diga la verdad. Eso es muy importante con lo que estaba diciendo ahorita Kenia. La gente que nos quiere realmente, no nada más llega a decirnos las cosas porque te voy a lastimar y te voy a dar un trancazo, sino porque, ojo, hay algo que yo tengo que resolver porque yo no puedo cambiar ni a mi pareja, ni a mis hijos, ni al vecino, ni al gobierno, ni a nadie. A la única persona a quien puedo cambiar es a mí. Me gusta mucho esto que estás comentando de la empatía, Kenia, porque justamente cuando uno trae todas estas cosas, no es nada más de reconocer lo que está mal en mí o cualquier cuestión que traigamos como muy intensa, sino también pensar en la carga emocional, en los problemas, etcétera, de la gente que es nuestra interlocutora y de pronto saber que si se le va la mano, si te responde como león, si X, pues bueno, viene de 4 horas de tráfico, viene desesperado, llegaba tarde, X, y no está en su mejor momento tampoco, ¿no? Entonces ese tratar de tener la empatía hacia lo que están viviendo los demás, creo que es la mejor ayuda que te puedes dar a ti mismo, porque si tú eres empático, un poco vas a encontrar el por qué con más facilidad. Fíjate que eso que estás diciendo sí es súper importante e interesante porque no solo la empatía, sino dejar de personalizarnos tanto, ¿no? A veces tenemos discusiones con nuestras parejas o nuestros hijos o con gente con la que trabajamos y tendemos a pensar que nos están atacando, nos personalizamos las cosas y a veces, como bien lo dices, puede ser que esa persona viene de un mal día, puede ser que le duele la cabeza. Puede ser que no durmió bien. ¿Cuántos de aquí a veces no dormimos bien? Tuvimos una noche de insomnio, pues no te vas a levantar tocando el pandero, ¿verdad? Entonces, si te topas con tu pareja en la mañana, pues a lo mejor no le va a ir muy bien, que digamos. Hay que entender, bueno, es que no durmió bien. Anda de más, mejor me hago un ladito. Eso creo que es muy difícil, ¿no? El empezar poquito a poco, porque así debería de ser, poquito a poco, a llevar de la mano una relación interpersonal con tus empleados, con tus jefes, con quien sea, pensando primero en cómo está todo el mundo, ¿no? Y tomarse el tiempo también para llegar y preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque a lo mejor si haces esa pregunta antes de empezar a traer un problema a la mesa, te lo piensas 2 veces y mejor lo traes mañana, ¿no? Y fíjate que esto que estás diciendo es muy importante porque tiene que ver con el 5º elemento de la inteligencia emocional, que es adquirir habilidades sociales. Muchas veces no tenemos estas habilidades sociales, no sabemos construir relaciones sanas, no sabemos tener redes a nuestro alrededor afectivas. Esto que hablabas hace rato de nuestra amistad, cómo la hemos llevado, cómo somos tan íntimas, es porque hemos sabido construir una red afectiva, donde no nos vamos a lastimar, donde podemos confiar una en la otra, ¿no? Entonces, esto es importante, construyan habilidades sociales.
hablen de manera asertiva, comuníquense abiertamente. Se vale decir cómo uno se siente, se vale decir lo que uno quiere, pero también hay que respetar al de enfrente, ¿no? Que el de enfrente también diga cómo se siente y qué es lo que quiere, y entonces negociar. Creo que ahí está la base de todo, aprender cómo a tener esta paciencia, esta capacidad de negociación, y no solamente en nuestra familia o nuestra pareja o nuestra vida personal, en la profesional es súper importante, ¿no? Para tener un clima organizacional sano. Sí, yo creo que la inteligencia emocional pues es una de las habilidades más importantes que puedes tener para negociar lo que me digas. Así estás hablando del Temec Sí, claro. o de una vacación, el poder tener esa habilidad para negociar es algo que uno tendría que estar todos los días trabajando. Así es. Y yo creo que es algo que si nos ponemos a pensar en nosotros mismos y en cómo conducimos nuestra vida, fácilmente lo podríamos lograr, ¿no? Y ya si se nos atora o se nos complica, pues vayan con su terapeuta favorito. ¿Dónde te podemos encontrar, Kenia? En mi mail, keniadesantiago, con K y con Y, @gmail.com. Ahí estoy a sus órdenes y ahí tienen un lugar. Por supuesto, y búsquenla porque de verdad van a tener cambios profundos y trascendentales a los que les está sucediendo. Y yo nada más quiero que vayamos a un tema que ¿cómo podemos poner límites adecuados cuando pues la mayoría de nosotros pertenecemos a una generación donde la madre es la columna vertebral y es la que mantiene unida a toda la familia, pero de pronto llega el hijo, oye mamá, es que tengo tal problema, ¿me ayudas a resolverlo? El marido llega, es que necesito resolver y vas como teniendo aquí cargas y cargas y cargas que no son tuyas. Y bueno, hasta el problema del perro que le regalaron al niño, ya no lo quisieron, ahora tu mamá, hazte cargo de él, hazte cargo de mi vida, de mis situaciones. ¿Cómo puedo poner un límite a todos los que están a mi alrededor, que sea sano, para que dejen de tener la expectativa de que yo voy a estar como el pípila cargando sus asuntos? Bueno, yo creo que en este tema que es fundamental tener dos definiciones. Una, ¿qué es amor propio y qué es egoísmo? Normalmente nos educan o nos educaron, ¿no? No es que no puedes pensar en ti primero porque eres egoísta. Tienes que darle todo a los demás. No, es que primero tu marido. No, es que primero tus hijos. El primero tus hijos, yo creo que lo oímos todos. Todas. Entonces, esa parte era, es que eres muy egoísta. No, solo piensas en ti, no ayudas a los demás. Y yo creo que ahí es donde está la clave. La persona que tiene amor propio, primero se pone a sí misma. ¿A qué de sí misma? Pues sus necesidades, lo que quiere. Primero se pone la máscara. La máscara, primero te pones la máscara tú en un avión y después se la pones a los demás. Entonces, si tú sabes qué es lo que tú quieres, cómo quieres vivir tu vida, tus tiempos, tus necesidades económicas incluso, cuando lleguen los otros, claro que los vas a ayudar, porque te importan, porque los quieres. No es como el egoísta, que solo piensa en sí mismo y nada más en sí mismo. El que tiene amor propio piensa en sí mismo, pero también en los demás. Entonces, si yo sé lo que quiero y sé mis tiempos y mis proyectos, jerarquizo, ¿no? Bueno, a ver, esto que me están pidiendo es urgente, es importantísimo. ¿Puedo dejar de hacer lo que yo estaba haciendo? ¿Sí o no? Y si es no, lo tengo que decir. A mí lo que más me encanta decirle a mis pacientes es, la mejor herramienta que tenemos es la palabra. Hay que comunicarnos adecuadamente, con los límites que tengamos que poner, pero hablarlo. No castigar, no quedarme callada. Y la palabra más difícil de decir es no. La palabra más difícil de decir. No nos entrenan para decir no. Claro. Hay que entrenarnos. Hay que aprender a decir no. Hay que aprender a decir sin culpa. No. Así es. Así es. Y entonces estos límites los establecemos justamente haciendo estas como prioridades y evaluando. Ya que lo sabes, entonces puedes negociar. Si no puedes negociar, pues de plano no, yo quiero esto, yo voy a hacer esto. No puedo cuidarte a tus niños porque tengo que trabajar
o me voy a ir a tomar un café con mis amigas, por ejemplo, ¿no? ¡Ay, eres una mala abuelita! Pues no sé si consideras que soy una mala abuelita, pero no puedo porque ya tengo unos compromisos anteriores, ¿no? Entonces, sin culpa, como decías, ¿no? No sentir culpa. O no me puedo quedar con tu perrito porque ya sabes que yo viajo mucho y entonces ya, lejos de traerme una alegría, me vas a traer un problema. Así es. Aquí lo importante es que no cargues con los problemas de otros porque no son tuyos. Exactamente, esa es la clave. No cargar con problemas que no te corresponden, ayudar en lo que puedas y tanta. Y también en la medida de tu capacidad y de tu itinerario y también de tu gusto, porque a la hora de la hora estamos cargando con responsabilidades de todo el mundo, estamos cargando con problemas de todo el mundo y no estamos dándonos el tiempo necesario para poder tener eso que hablamos una y otra vez en este podcast, ese gozo y esa alegría de vivir tú misma. La vas mermando justamente por estar cargando cosas que, bueno, ¿qué más da? Y ojo, queridas fabulosas, porque a veces yo me hago cargo de ti y de tus problemas para no hacerme cargo de la enorme responsabilidad de cuidar de mi vida y enfrentar mis problemas. Así es. Has dicho. Y siempre con un abrazo al corazón. Sí.